2, 1. Bienvenidos a su clase de biofísica. Estamos ya en el último tema de esta segunda unidad. Como un resumen de las clases, hemos visto, literalmente hemos visto casi ya la mayor parte del espectro electromagnético. Mm, Porque comenzamos estudiando sonido en la primera unidad, llegamos hasta el ultrasonido, de ahí pasamos con la parte eléctrica, la parte de cargas, de campos eléctricos, entonces estuvimos un poco por aquí. No ahondamos en la parte electromagnética porque no es la intención de la clase, así que este tipo de ondas no las estudiamos. Pero esta parte de acá sí. La parte que llamaremos luz visible, donde la longitud de onda está entre los entre los 400 y los 600 nanómetros de longitud de onda. Entonces, nano, acuérdense, es 10 a la menos 9. Entonces, si la longitud de onda está en nanómetros, perfectamente con luz, usted puede observar organismos que son microscópicos, porque la longitud de onda le permite hacerlo, ya que es más pequeña que el tamaño del objeto. Entonces, con la luz ya podemos ver estos microorganismos. Acuérdense que con el ultrasonido podíamos ver objetos que estaban en los milímetros. Pero ya con la luz visible, pues ya podremos ver microorganismos. En este caso, con la parte electromagnética, eh, pues ya eso se utiliza principalmente en la resonancia magnética, ¿verdad? Para ver estructuras blandas del cuerpo. Entonces, no, eso no lo vamos a ver, definitivamente no está contemplado ver. Todo esto que está del ultravioleta para la izquierda son ondas electromagnéticas o también conocidas como radiación no ionizante. Luego de la luz visible, bueno, de la ultravioleta, perdón, en adelante, que tenemos aquí rayos X y rayos gamma, lo vamos a estudiar en la tercera unidad, pero este tipo de radiación electromagnética se considera de tipo ionizante porque tiene la capacidad de arrancar electrones del átomo, o sea, ionizar los átomos, alterando así la materia. Entonces, la que está aquí a la izquierda no tiene esa capacidad de alterar, de provocar cambios en los átomos o cambios en la materia. Por lo tanto, las medidas de seguridad al trabajar con este tipo de radiación no son las mismas que al trabajar con este otro tipo, que es ionizante. Bien, nosotros vamos a ver en el tercer parcial la ionizante, la electromagnética en definitiva no es parte de este curso de biofísica, y con la visible sí vamos a trabajar. Con la visible sí vamos a trabajar a final del segundo parcial y a inicio del siguiente. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el espectro visible. Anda por ahí más o menos. Entonces, la luz, el capítulo se llama Refracción y reflexión de la luz o reflexión y refracción de la luz. Y hacemos énfasis
en esto porque desde el punto de vista de la aplicación que vamos a estudiar, la luz se comportará como una onda, pero no como una onda mecánica, sino como una onda electromagnética. ¿Qué significa eso? Que no necesita medio de propagación. No necesita un medio de propagación. Al igual que el sonido, tiene una rapidez característica, la rapidez de la luz. Se representa con la letra C, así que tengan cuidado con estas constantes. Y es 2,996 por 10 a la 8 metros por segundo. Para efectos prácticos, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es en el vacío. En el vacío, es decir, donde no hay aire. Entonces podemos tomar la rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 es constante, no varía. Y nada va más rápido que la luz en el vacío. Posteriormente, posteriormente, en el tercer parcial, estudiaremos la luz como si fuera partícula. Entonces, como si fueran partículas. Resulta que si alguien a ustedes les pregunta qué es la luz, si la luz es una onda o una partícula, pues hay una dualidad, onda-partícula, donde en algunas aplicaciones la luz se comporta como una onda y hay otras aplicaciones donde la luz se comporta como partículas y en ambos casos la física predice correctamente los fenómenos. Entonces, es extraño porque no es tan natural como quisiéramos que fuera, en el sentido de no podemos decirles exactamente qué es la luz en general, porque en algunas aplicaciones y hasta los 1900 se creía que era una onda, pero con el desarrollo de la mecánica cuántica, pues se le trata como partícula. Y no hemos podido, bueno, no se decidió que no se iba a definir esa parte, entonces se dice que presenta ambos comportamientos. Entonces, al ser una onda, para las aplicaciones que vamos a estudiar, al ser una onda, pues cumple con las propiedades de las mismas. Cumple con las propiedades de las ondas. Entonces, una de ellas es la reflexión. Nosotros hablábamos de la reflexión en ondas estacionarias. No sé si lo recuerdan. Hablábamos de la reflexión de la onda. Esto es un eje imaginario, no existe, lo estamos imaginando.
y es un eje perpendicular a esto es la superficie reflectora. ¿Por qué usted querría que la luz se refleje? Bueno, pues usted puede querer que la luz se refleje si usted se está viendo en un espejo y quiere ver su reflejo. Nos conviene entonces la reflexión de la luz. Pero si yo tengo mi auto y lo dejo estacionado bajo la luz del sol, es decir, no encontré ninguna sombra, entonces yo también quiero reflejar la luz, quiero reflejar la luz para que la temperatura de mi auto no incremente tanto, o sea, mi automóvil no esté tan caliente cuando yo regrese. Entonces, cuando el rayo de luz llega, podríamos modelarlo de esa manera, cuando el rayo de luz incide sobre una superficie reflectora y ocurre algo que llamamos una reflexión especular, es decir, la superficie reflectora es lisa, no tiene imperfecciones, entonces ocurre este tipo de reflexión. El ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto pues va a tener sus implicaciones cuando hagamos algunos cálculos con espejos y con lentes en la siguiente unidad, en otro parcial, no en este. Entonces, este era un fenómeno de las ondas que también se viene a cumplir con la luz. Ahora vamos con la refracción de la luz. Entonces, solo para recordar, la refracción de la luz responde a un cambio de dirección al cambiar el material por el cual se propaga la luz. Bueno, me salió más grande de lo que esperaba el paréntesis, pero bueno, estaríamos hablando de eso. Entonces, digamos, usted tiene, este sería como el límite entre superficies, sería como el límite entre las superficies. Esto sería el material uno. Puede ser aire, por ejemplo, yo le llamo material, pero puede ser aire, puede ser agua, puede ser vidrio. Y acá tenemos el material 2. Y esta es la superficie entre ambos. Digamos, si habláramos de una piscina, si habláramos de una piscina, arriba de la línea es aire, abajo de la línea es agua, por decir un ejemplo. Entonces llega la luz e incide sobre la superficie. Aquí vamos a dibujar siempre nuestro eje imaginario. Nuestro eje imaginario. El ángulo siempre tenemos acá, medido con respecto a ese eje imaginario, tenemos el ángulo de incidencia. Y
cuando la luz ingresa o cambia de material, ocurre un cambio en la dirección. El cambio en la dirección puede ser que el haz se abra más o que se acerque, perdón, a ver, o que se acerque más a la superficie. Podría ser cualquiera de los dos cambios de dirección. Eso dependerá de la combinación de materiales. Entonces, este de acá seguiría siendo el siempre medido desde el eje imaginario, que es perpendicular a la superficie que limita ambos materiales. Entonces acá debería ser límite entre materiales. Ahí, mejor. Y vamos a borrar superficies. Porque es una superficie que es un límite entre materiales. Ahí sí. Entonces, en este caso, teta R no es de reflexión, es de refracción. Resulta que para determinar el ángulo de refracción, es necesario conocer los materiales los materiales. Resulta que, ¿por qué? Esto ocurre porque de eso dependerá, de eso dependerá el cambio en la dirección. Entonces resulta que el cambio en la dirección, el cambio en la dirección depende de esta cantidad que se llama índice de refracción. El índice de refracción no tiene unidades, no tiene unidades, y el índice de refracción es la relación que hay entre la rapidez la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el medio. Pues yo le puse material aquí arriba, pero podía ser medio uno, medio dos. Pero creo que material es más entendible que colocarle medio de buenas a primera. Entonces nos movemos, el aire sería un medio a través del cual nos movemos. Si estamos nadando, pues el agua sería el medio a través del cual nos movemos. Entonces, en promedio, la rapidez de la luz en el medio es menor que la rapidez de la luz en el vacío y por lo tanto, este índice de refracción siempre es mayor a o igual que 1. Pues el índice de refracción del aire es 1.00, creo que es 0.6, algo por el estilo. El del vacío es 1. El índice de refracción del agua dulce es 1.33. Y el índice de refracción del vidrio
ronda los 1.5 como índice de reflexión, creo que es 1.52. Es un rango, anda entre 1.5 y 1.55, si no me equivoco, pero lo vamos a ver vamos a verlo, vamos a consultarlo en el libro. El libro da una tabla con los distintos índices de refracción, así yo no me los estoy inventando. Así que la vamos a colocar. Vamos a corregir el del aire, porque la tabla en realidad es así. Entonces, dice que ujú, en el del aire es 1.00029. Entonces es 29. Ujú. Entonces, el agua 1.33, ahí estamos bien. Y el vidrio Crown sería 1.52, pero el vidrio varía según el tipo entre 1.45 a 1.70. Entonces, aquí lo vamos a especificar que es vidrio Crown. Ok, entonces ya conozco el medio por el cual se mueve el aire. Ahora bien, cómo relacionar o cómo determinar el ángulo de refracción? Acuérdense, con el de reflexión no hay problema, puesto que el de reflexión es igual al de incidencia para la reflexión especular. Entonces, el índice de refracción se determina, perdón, el ángulo de refracción se determina por la ley de Snell, que establece lo siguiente, que una relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Mm, bueno, yo le puse N1 y N2, pero esto sería el índice de refracción para el medio donde va el rayo incidente y el índice de refracción, sí, el índice de refracción del medio donde ocurre la refracción, donde va el rayo refractado. Entonces, estos son números que vienen salidos de la tabla. El ángulo de incidencia, normalmente usted lo conoce. Y entonces el despeje se hace para el ángulo de refracción. Entonces, el ángulo de refracción, si, si el índice de refracción del medio refractado, donde va el rayo refractado, pasa al otro lado, aparece como una división. Entonces, vamos a tener esto. Luego dice que el seno del ángulo de refracción es igual a esto. Entonces, al aplicar el seno inverso de todo esto, obtendremos el ángulo de refracción. Entonces,
Entonces, según la combinación de materiales que tengamos, así será el ángulo de refracción. Existen casos especiales, existen casos especiales donde, eh, donde la refracción deja de ocurrir y ocurre algo llamado la reflexión interna total. Pero eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Por ahora nos quedamos aquí, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento.